¿Y si les dijera que el nazismo no solo marchaba con tanques, sino con símbolos y rituales ocultos? Una sociedad secreta, la Thule, soñaba con un linaje sagrado para la raza aria. El castillo de Wewelsburg fue transformado en una catedral pagana, donde las SS celebraban ceremonias con fuego y juramentos oscuros. Obsesionados con reliquias como la lanza del destino y el santo grial, buscaban legitimar su poder como un imperio divino. Hitler no se presentaba solo como un líder, sino como un mesías político, en un Reich que quería reemplazar a Dios mismo. Codiguistas. A veces creemos que el nazismo fue solo política, guerra y tiranía. Pero detrás de los discursos de Hitler y las tropas marchando había un mundo oculto, casi invisible, un rompecabezas de símbolos, reliquias y rituales que transformaron a un partido en algo mucho más inquietante. Un culto político con apariencia de religión. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque la historia nos demuestra que el poder no solo se construye con armas, también con creencias, y los nazis lo entendieron mejor que nadie. Supieron usar el misticismo, los mitos y la fe para moldear a millones de personas. Este tema importa porque no es solo pasado, es advertencia. Si un régimen fue capaz de presentarse como lo sagrado, ¿qué nos asegura que no vuelva a ocurrir bajo otra forma? Así que, codiguistas, acompáñenme a descifrar uno de los aspectos más oscuros del Tercer Reich. El momento en que el nazismo intentó reemplazar a Dios con símbolos, rituales y un mesías político. Codiguistas, estamos en la Alemania de los años 30, un país golpeado por la Primera Guerra Mundial, hundido en crisis económica, humillado por derrotas y buscando desesperadamente una salida. En medio de ese caos, surge Adolf Hitler con su mensaje de poder y orgullo nacional. Promete levantar a Alemania y crear un nuevo imperio, el Tercer Reich. Pero este proyecto no era solo político ni militar. También tenía un trasfondo más oscuro. Alrededor de Hitler había figuras clave como Heinrich Himmler, jefe de las SS, y otros líderes que no solo creían en armas y propaganda, sino también en símbolos, mitos y rituales. Ellos pensaban que el Reich debía tener no solo fuerza, sino también una aura mística que lo hiciera parecer inevitable, casi sagrado. Así comienza a mezclarse la política con lo oculto. El nazismo no se presentaba solo como un partido, sino como una especie de religión política, con símbolos, ceremonias y creencias que buscaban moldear la mente de todo un pueblo. Y aquí es donde entran las raíces ocultistas del nazismo, el primer paso de este rompecabezas que vamos a descifrar juntos. Las raíces ocultistas del nazismo. Para entender el lado más oscuro del nazismo, tenemos que mirar más allá de la política y la guerra. En sus raíces había un extraño cóctel de sociedades secretas, símbolos y creencias místicas. Uno de los grupos más influyentes fue la Sociedad Thule. No era un simple club, sino un círculo que mezclaba ideas racistas con ocultismo, astrología y mitología germánica. Allí se hablaba de un pasado mítico de la raza aria, casi como si fuera un linaje sagrado. Y no fue solo teoría. Figuras como Heinrich Himmler, jefe de las SS, estaban obsesionadas con las runas y la tradición nórdica. Para él, esos símbolos tenían un poder real, casi espiritual, que podía darle identidad a su ejército. Incluso Hitler entendió muy bien cómo usar los símbolos, la esvástica, las banderas rojas, las marchas. No eran casualidad, eran parte de un lenguaje visual pensado para dar al Reich un aura casi mágica, capaz de mover multitudes. Rechazo al cristianismo y la idea de un culto pagano. Codiguistas, si algo dejó claro el nazismo, es que el cristianismo no encajaba en su visión. Para muchos de sus líderes, la fe cristiana era débil, demasiado centrada en la humildad y el perdón. Nada de eso cuadraba con la idea de un imperio ario, basado en fuerza, sangre y guerra. Por eso, varios jerarcas soñaban con volver a un pasado precristiano, un mundo de dioses nórdicos,
runas y mitos germánicos, donde la violencia era vista como gloria y el sacrificio como destino. Esa era la raíz que querían rescatar para darle identidad al Tercer Reich. Incluso se llegó a proponer algo mucho más radical: reemplazar las iglesias, no con templos cristianos, sino con ceremonias del Reich, donde los desfiles, las antorchas y los símbolos fueran los nuevos rituales de fe. Para Himmler, jefe de las SS, el Reich debía tener su propia religión política. Una fe diseñada no para salvar almas, sino para moldear la obediencia y glorificar la raza aria. En otras palabras, codiguistas, lo que se buscaba no era convivir con el cristianismo, sino suplantarlo con un culto nuevo, hecho a la medida de un régimen que quería convertirse en lo sagrado. El poder de los símbolos y rituales. Codiguistas. Si algo entendió el nazismo fue el poder de los símbolos. La esvástica, por ejemplo, no fue inventada por ellos. Era un antiguo símbolo solar usado en muchas culturas. Pero al ponerlo en banderas rojas, brazaletes y uniformes, lo transformaron en el emblema absoluto del Reich. Cada aparición de ese signo era un recordatorio visual de poder. En las SS, Himmler llevó esto más lejos. Introdujo las runas germánicas, cada una cargada de misticismo. La doble runa S, que se volvió su emblema, no era solo un diseño, representaba fuerza y destino, casi como un amuleto colectivo. El centro de este imaginario fue el castillo de Wewelsburg. Himmler lo soñó como una especie de catedral pagana para las SS. Allí se diseñaron salas circulares, símbolos en el suelo y espacios pensados para ceremonias secretas, como si fueran rituales de una nueva religión. Y esos rituales existieron. La búsqueda de reliquias y mitos codiguistas. Si algo obsesionaba al nazismo, era el poder de lo invisible. No les bastaba con tanques ni ejércitos. Querían apropiarse de lo sagrado. Por eso, Himmler y sus SS lanzaron expediciones por toda Europa y Asia. Desde el Tíbet hasta los castillos medievales, buscaban reliquias y mitos que pudieran dar al Reich un aura casi divina. Entre sus obsesiones estaba la lanza del destino, la misma que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo en la cruz. Creían que quien poseyera esa lanza tendría el poder de gobernar el mundo. También persiguieron el Santo Grial, no como símbolo cristiano, sino como un objeto de poder ario, capaz de legitimar al Reich como heredero de un linaje sagrado. Incluso fantasearon con la Atlántida, viéndola como la cuna perdida de una raza superior. ¿Pero por qué buscaban todo esto? Porque entendían que las armas dominan cuerpos, pero los símbolos dominan almas. Si lograban convencer a la gente de que el Reich era heredero de esas reliquias, no serían solo un gobierno, serían un destino inevitable, casi profético. Así, cada reliquia servía para reemplazar la religión tradicional y vestir al nazismo con ropajes de mito, misterio y poder sobrenatural. El reemplazo de Dios por el Reich. Codiguistas. El nazismo no solo quería conquistar territorios, quería conquistar la fe de las personas. Para ellos, el cristianismo era débil, extranjero, ajeno al espíritu ario. La solución, convertir al Reich en la nueva religión. Hitler se presentaba como un mesías político. Sus discursos no eran solo política, tenían un tono casi profético, con multitudes que lo seguían como si escucharan revelaciones. El Tercer Reich fue bautizado como el Reino Milenario, un eco directo de la idea bíblica del reino de 1000 años de Cristo, pero invertido. En lugar de Dios reinando, era el pueblo ario bajo el Führer. El sacrificio por la patria se transformó en una forma de redención. Morir en batalla no era visto como pérdida, sino como entrega sagrada, para asegurar la eternidad del Reich. ¿Y por qué todo esto? Porque entendían que la religión mueve corazones más que cualquier ideología. Si lograban reemplazar a Dios por el Reich, entonces la lealtad no sería a un credo, sino al Führer. Las iglesias, los crucifijos y la Biblia se volvían obstáculos. Lo que querían era que el nuevo altar fuera la bandera con la esvástica. En la práctica, el Reich buscó ser un Dios colectivo, con su Mesías, su reino, sus rituales y su promesa de salvación. Pero todo
al servicio de un imperio político. El punto de debate. Después de todo lo que hemos visto, surge la gran duda. ¿Fue el nazismo realmente un movimiento ocultista? ¿O simplemente usaron el misticismo como herramienta política? Algunos historiadores creen que Hitler y los altos mandos eran auténticos creyentes de estas ideas esotéricas, convencidos de que los símbolos y reliquias tenían poder real. Otros, en cambio, piensan que era puro cálculo. Sabían que la magia, los mitos y los rituales tenían un impacto emocional enorme y lo usaron para manipular masas hambrientas de esperanza y destino. ¿Fue un reemplazo de Dios o solo una manipulación simbólica para controlar? El nazismo intentó construir una religión política. Hitler como Mesías, el Reich como reino milenario y el sacrificio por la patria como redención. ¿Pero creían de verdad en esto? ¿O era una forma de vaciar el cristianismo y llenarlo con un culto al Führer? La respuesta no es simple. Lo cierto es que el resultado fue el mismo. Millones de personas entregaron su fe, su obediencia y hasta su vida, no a un Dios eterno, sino a un imperio que se presentaba como sagrado. Los porqués son claros, codiguistas. Porque la religión da sentido a la vida y muerte. Porque los símbolos son más poderosos que los discursos. Porque al controlar lo espiritual, se controla lo político y lo social. Codiguistas, lo que hemos visto nos deja una verdad inquietante. El nazismo no fue solo política, ejércitos y guerras. También fue un intento de levantar una religión alternativa, con símbolos, rituales y un mesías político en lugar de Dios. Convirtieron reliquias en propaganda, mitos en justificación y fe en obediencia. Y lo hicieron porque entendieron que quien controla la espiritualidad, controla el corazón de las masas. Pero la gran pregunta queda abierta. Codiguistas, ¿creen que el ocultismo nazi fue un verdadero intento de reemplazar a Dios? ¿O solo una máscara de poder para dominar al mundo? Quiero leerlos en los comentarios, porque su visión es clave para seguir armando este rompecabezas histórico. Y si este viaje les dejó pensando, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Así seguiremos descubriendo juntos los secretos más oscuros y los misterios más profundos de la historia.